Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fanny Sanabria. Voy a iniciar este video hablando sobre las 4 fases que se fueron trabajadas durante este periodo. Entonces voy a iniciar hablando sobre la unidad 1, que se identifica con la historia de la archivística. La historia de la archivística inicia en los primeros archivos fueron creados por los griegos, egipcios y mesopotamios, quienes manejaban estas herramientas como un control de su población y un control a las riquezas que ellos tenían. Bueno, entonces ahora hablamos de los orígenes. Los orígenes son remontados en los inicios de la escritura. Ellos conservaban unos registros los cuales eran utilizados como tablillas o como papiros o piedras que ellos marcaban con toda la historia de lo que les estaba sucediendo. También encontramos que los documentos en esa época no es que fueran muy asequibles a las personas. Para ellos adquirir un documento, una información, requerían de una autorización previa. Encontramos 2 registros dentro de la historia. El primer registro del que podemos hablar fueron de los egipcios, quienes ellos manejaban, esto era con papiros, que eran documentos muy frágiles, y quienes realizaban la conservación de estos, guardándolos en rollos para así poder mantenerlos pues protegidos. Y en un segundo registro podemos hablar también de las piedras, de la arcilla, de las arquitecturas que ellos conservaban, en la cual ellos lo conservaban era como pirámides, lo contemplaban como pirámides o como los templos sagrados. Estas eran las evidencias que ellos manejaban, teniéndolos nosotros ahora como el fruto o evidencia de lo que eran los antepasados. Bueno, otro de los registros que en la antigüedad se manejaban eran los soportes que ellos mismos realizaban, que era la descripción de todas las actividades que ellos realizaban. Eran sus vivencias quienes soportaban o describían en cada una de estas piedras, o donde detallaban toda la información, todo lo que les estaba sucediendo, y eso es lo que nosotros ahora lo llamamos o lo conocemos también como el patrimonio cultural. Ahora voy a hacer como un resumen más o menos de los siglos, los procesos que fueron ocurriendo durante cada siglo. Iniciamos con el siglo XIII, que es donde empiezan a salir los documentos comerciales. Los documentos comerciales fueron los que se empezaron a manejar en los primeros bancos. En el siglo XIV hablamos sobre lo que es la implementación de la imprenta, que fue creada por el señor Gutenberg. El señor Gutenberg fue quien creó la imprenta, y esto que facilitó que se creara mayor amplitud o conocimiento sobre la escritura y la lectura. En el siglo XVII es cuando se descubre y se destaca la pérdida y el mal manejo que estaban realizando sobre esos procesos. Es por eso que se crea en el siglo XVIII y nace la microfilmación, en el cual ellos optan como por tener mayor control sobre ellos. Y en el siglo XX se aparecen 2 etapas, que es lo que es la consolidación de los documentos, y en una segunda etapa es donde aparecen las innovaciones tecnológicas y la creación de los documentos, buscando obtener un proceso, un control, un registro y una evidencia para lograr llegar a un destino final. Entonces, podemos resumir que la archivística, dentro de todo esto, lo que es historia, es lo que nosotros ahora conservamos como nuestro patrimonio, el cual debemos cuidar y proteger, y la archivística, la cual es conocida como la ciencia que maneja la disciplina, y en ella encontramos la ordenación y la descripción.
Voy a hablar ahora sobre la unidad 1, en la cual encontramos el tema sobre la archivística, los tipos de archivo y cuáles las ciencias auxiliares que se manejan en la archivística. Entonces decimos que en la archivística encontramos dos definiciones que son reconocidas por dos principales autores, que encontramos que es el señor Aurelio Tadoni, quien define la archivística como una disciplina y con un desarrollo y una formación con conceptos valederos. Otra definición que le da es el señor Cruz Mundet, uno de los también reconocidos por la archivística, quien la define como un estudio teórico y práctico con una finalidad. Entonces, esa es la definición de la archivística. Decimos que el archivo, también según el señor Cruz Mundet, dice que en unión con Heredia, compaginan con el concepto de que el archivo son conjuntos de documentos en los cuales se filtra por su fecha, por su hora y por el soporte que ellos mismos tienen. La clasificación de los archivos la definimos en archivos públicos y archivos privados. Ahora podemos hablar que en la archivística en el archivo, existen varias etapas. En ellas encontramos el archivo histórico, el archivo de gestión, el archivo administrativo y el archivo intermedio. Vamos a hablar ahora sobre las ciencias que se manejan en la archivística, que son las ciencias auxiliares. En las ciencias auxiliares encontramos lo que es la paleografía. La paleografía es la que se encarga de manejar toda la parte de las escrituras. Encontramos la diplomática. En la diplomática describimos los documentos, cuál es su redacción y cuál es el fin que le dan a la misma información. Encontramos la onomástica. En la onomástica resaltamos es como el significado que se le dan a los nombres. Encontramos lo que es la heráldica. En esta ciencia se conocen los estudios que se le daban a los escudos y a las armas. Y en la cronología, pues en la cronología, como su mismo nombre lo indica, es en el que se define el orden cronológico o alfanumérico, sus fechas y el orden que se le dan a los documentos. En la parte de la genealogía describimos lo que es la descripción, los sucesos históricos o familiares que se presentan. En la parte de la historia nos narra y nos describe todos los procesos y sucesos o acontecimientos que fueron realizados. Y en la lingüística, como su nombre también nos lo indica, la lingüística nos habla sobre todos los estilos o lenguajes que se manejan en nuestro mundo. Vamos a hablar sobre el documento archivístico. El documento archivístico nace con dos fines. Su fin es servir como testimonio o prueba y servirnos a nosotros como soporte de nuestra información. Los documentos son reconocidos de acuerdo a su mensaje y a su trámite. Entonces vamos a hablar de los iconográficos. Los iconográficos son los reconocidos por las imágenes. Los sonoros, pues son los reconocidos por sus sonidos. Los informáticos son los reconocidos por todo el proceso tecnológico o los sistemas que se le vayan dando. Los audiovisuales, estos son reconocidos por imágenes, por sonidos o por sus movimientos. Y en el último encontramos los documentos que son reconocidos por textuales. Pues como en resumidas cuentas, aquí hablamos sobre lo que es la archivística, cuáles son sus procesos, sus ciencias, su fin, el archivo y el documento archivístico.
Muchas gracias. Voy a iniciar hablando sobre la tercera fase, la tercera unidad, que habla sobre los archivos y las fases de formación. Se encuentra dividido en tres fases, lo que es el archivo de gestión, el archivo central y el archivo histórico. Iniciamos con el archivo de gestión basándonos en el programa de gestión documental. Este lo vamos a iniciar explicando desde las fases de los procesos que se manejan. Iniciamos con la producción. La producción es la que encontramos en todas las entidades. Encontramos una ventanilla única de correspondencia y desde allí es donde vamos a realizar este proceso. La producción se recibe la documentación en la cual se genera desde el momento de la llegada un sticker donde soporta la radicación, la fecha y la hora en que llega la información. También encontramos que desde el proceso, ese es el proceso en el que nosotros recibimos la información, pero también del proceso de la producción, el soporte de salida del registro. Entonces en el soporte de salida también encontramos el sticker donde se soporta la radicación, la fecha y la hora de radicación como en el anterior. Para este soporte, después de este proceso que se realiza con la documentación, se genera un registro de planilla. Este registro de planilla es diligenciado por quienes reciben la información y también se busca con el fin de soportar a quienes se le entrega la información, la constancia de su recibido y del proceso que se le está dando a cada una de las dependencias. Entonces, continuamos hablando con la distribución, que es el siguiente paso que se maneja. La distribución de la documentación se refiere al proceso en el que la persona, el recorredor o el mensajero, en fin, realiza la distribución, como valga la redundancia, de la información. Entonces, él distribuye a cada una de las dependencias los documentos viendo su origen y a quién corresponde cada documento. Continuamos hablando del trámite. El trámite es el que ya realiza cada dependencia, logrando que ellos pues hagan su respectivo trámite y su diligencia o dándole respuesta al mismo documento. Continuamos con la organización. Hay que tener en cuenta que en la organización siempre se debe basar desde la tabla de retención. La tabla de retención es quien soporta toda la organización que tiene el documento. Teniendo en cuenta que la tabla de retención documental se convirtió en un instrumento esencial para la organización de los archivos, en los cuales se basan las series y las subseries y los tiempos de retención que se manejan en los documentos, encontramos tres pasos, lo que es la clasificación, la ordenación y la descripción. Dentro de ellos existen dos principios que son muy importantes tenerlos en cuenta: el principio de procedencia, de origen y el principio de orden original. El principio de procedencia es en el que encontramos el origen de los documentos, a qué dependencia va dirigido. Y en el orden original es el orden o trámite que se le genera al documento. Entonces, como hablamos de la procedencia de los documentos, entonces hablamos aquí también sobre la clasificación, que va enfocado más o menos en lo mismo, porque la clasificación va por asuntos. Entonces es allí donde se genera el proceso de clasificación, donde cada documento va relacionado a cada dependencia y ellos son quienes ya se encargan del proceso que tengan los documentos. En la ordenación encontramos la clasificación por orden cronológico, alfanumérico o cronológicamente. Y en la descripción encontramos
es donde se describe el almacenamiento que se le genera a los documentos. Entonces encontramos la rotulación a las carpetas, encontramos lo que es también la rotulación a las cajas, donde se soporta cuántas carpetas se encuentran dentro de la caja, y encontramos también el inventario documental, que es donde se relacionan cuántas carpetas se encuentran dentro de la caja y lo que contiene la caja. Bueno, vamos a hablar sobre la unidad número 4. La unidad número 4 está conformada por la normatividad que se rige en el Archivo General de la Nación. Dentro de las normas archivísticas encontramos las leyes, encontramos inicialmente lo que es la Ley 80, la cual rige, que es donde se crea el Archivo General de la Nación. Encontramos la Ley 527 del año 1999, en la cual en esta se reglamenta el uso de los datos. Y allí es también donde se establecen las entidades que se certifican. En la Ley 734 podemos hablar del Código Disciplinario, que está estipulado en el artículo 34. Este artículo nos habla de cumplir las normas, de custodiar y cuidar la documentación y de poder cumplir con la conservación de los documentos. Ahora, aparte de las leyes, también podemos hablar de los acuerdos que se rigen en el Acuerdo 002 del año 2004. Y en este acuerdo se establecen los lineamientos para la organización de los fondos acumulados. También encontramos lo que es el Acuerdo 039 del 2002, que este se rige bajo la elaboración y la aplicación del instrumento que ya había sido mencionado, que es muy importante, que son las tablas de retención. Y también podemos hablar dentro de la normatividad sobre las circulares. Las circulares es el cumplimiento o la organización de las historias laborales y cumpliendo sus lineamientos. Y hablamos de la Ley 594, en la cual se establecen las reglas que permiten que se regule la función a la archivística. Dentro de la normatividad, un punto muy esencial encontramos que es el Sistema Nacional de Archivos. El Sistema Nacional de Archivos es quien orienta y coordina el Sistema Nacional de los Archivos y se clasifica en el Archivo de la Nación, en el Archivo Departamental, en los archivos municipales y en los archivos distritales. Generalmente el archivo de la organización del Estado lo encontramos también dividido en varias ramas, lo que es en la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial.